Mapuche, inche ta Antonio Caribán Catrileo Piñén, ka inche ta Ñere Café, ka Wirin Tupife Epupillán, Rume Mañúncolen Tufachi Tragun, Tufachi Manguelegún, Tufachi Nutram, feula vamos a hacer un Nutram. Así que muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Antonio Caribán Catrileo, soy tejedora, soy escritor también. Atrás se ve mi telar, de hecho, por ahí se ve mi telarcito, me lo traje. Actualmente vivo en territorio Cumeyay, que es un territorio indígena del pueblo Cumeyay que queda en lo que llaman la frontera México-Estados Unidos. Vivo en San Diego, al lado de Tijuana. Soy parte de la comunidad Catrileo Mascarrión, que en sí nuestra comunidad es también nuestra familia, nuestra constelación de parentescos, más que de familia también. Y dentro de eso, desentramado, está Alejandro, que también se va a presentar. Somos una comunidad mapuche de personas, mapuches urbanos, y somos una comunidad de personas no heterosexuales, somos disidentes sexuales. Abrazamos la palabra epupillán, esa es la palabra que, que usamos para nombrar nuestras experiencias no heterosexuales en contexto mapuche. Somos epupillán. Eso. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamiel, Mari Mari Pupeñi, Incheta Alejandro Carriol Lira Piñán. Hola a todos, soy Alejandro, soy parte de la comunidad Catrileo Carrión, desde este lugar de enunciación epupillán en contexto mapuche, urbano, como bien dice Antonio. Resido actualmente en Picumapu, Cuyasuyo, conocido colonialmente como región de Valparaíso, ¿no? Al menos en parte de su extensión. Y estoy muy feliz de estar aquí, de poder compartirles los conocimientos que tenemos, que hemos ido desarrollando y las metodologías que hemos ido descubriendo desde este lugar de enunciación epupillán. Soy tejedora también, tengo estudios en permacultura, en mixología, soy bartender también, soy tarotista, terapeuta con el péndulo en radiestesia, y estoy actualmente estudiando en el Global Center for Advanced Studies una licenciatura en estudios interdisciplinarios. Sí, lo dije. Y eso, muy feliz de compartir ahora con ustedes. Mai. Bueno, yo soy profe yo estudié literatura, pero no me dedico hace ya creo que como 5 años que ya dejé de trabajar en colegios. Abandoné ese barco. Pero lo abandoné porque conocí a Manuel, que es mi pareja y hermano de Manuel, de Alejandro, y empezamos a trabajar en conjunto, haciendo proyectos de arte contemporáneo, y en específico haciendo trabajo con comunidades, compartiendo el kimun, el conocimiento acerca de la práctica textil mapuche, que es el huichal. Nos empezamos a dar cuenta de que podíamos usar el lenguaje del huichal, del telar mapuche, haciendo video, haciendo instalaciones, haciendo acciones performáticas, básicamente eso. Pero jugamos con los lenguajes del arte contemporáneo. Nos gusta mucho, como decía, trabajar con el video, la instalación. Nos gusta mucho proyectar diagramas sobre objetos, también trabajamos mucho con eso. Y básicamente esa búsqueda también nuestra tiene que ver como a través del arte contemporáneo, de también ensayar y buscar un lugar donde nosotros como personas epupillán podamos tener un lugar también, un lugar de donde decir algo, porque la sociedad mapuche es una sociedad bastante conservadora.
estamos en el 2020, perdón, siglo XXI, y todavía hay una población muy grande de personas mapuche que se horrorizan cuando una mujer usa un pantalón. O que hablemos precisamente de las disidencias sexuales afectivas en contextos indígenas. Eso todavía dicen que no existimos, que eso es del demonio. Entonces, en el lugar en el que nos movemos igual es un lugar complejo, pero aún así a través del arte contemporáneo hemos podido generar estos espacios en donde hemos podido reactivar una memoria nuestra y también hemos podido hacer un trabajo específico con mujeres mapuche, hemos trabajado harto a través del arte textil, vamos conociéndonos, vamos haciendo redes, lazos y después empezamos a hacer un trabajo colaborativo en donde también ahí nos infiltramos y también podemos compartir de a poco nuestra vida epupillán. Usamos también el lenguaje del arte contemporáneo y ese espacio porque generalmente nos vamos de residencia, nuestra comunidad en grupo nos vamos de residencia a un territorio a trabajar. Entonces también en ese lugar de residencia ponemos en práctica, ¿cierto?, que sería vivir como una comunidad por un tiempo y proceder, ¿cierto?, como construyendo un espacio posible para nosotros que no está en el mundo mapuche y en gran parte del mundo indígena, en toda Apyayala, no tenemos un lugar político hoy nosotros. Pero también estamos trabajando para eso, estamos abriendo esos lugares, haciéndonos las preguntas y también poniendo el cuerpo, porque, como les decía, hay mucha resistencia todavía a poder empatizar con nuestras experiencias. Por lo tanto, esta instancia de Puyegun Nutram, de conversaciones cariñosas, es lo que hemos desarrollado como una metodología y como una estrategia, en donde nos podemos vincular con una comunidad y después podemos también proceder de forma pupillana. Tan simple como que nosotros hacemos la sopaipilla y nuestras lamien, nuestras hermanas impactadas porque los hombres, ¿cierto? Ellas nos leen como hombres y dicen están haciendo sopaipilla. Y ahí empieza una cosa, pues con la comida, con la práctica del telar, etc. Bueno, para no extendernos tanto, hoy día lo que nos convoca es que vamos a hacer un mini taller. Vamos a compartirles cómo entendemos el diagrama como una práctica, como una metodología, porque no nos gusta separar la idea de práctica y pensamiento, creemos que es simultánea. Y creemos que también es una herramienta que nos gusta mucho compartirla porque también les puede servir, si ustedes lo estiman conveniente, para las cosas que ustedes también busquen, porque el diagrama no es, lo vamos a explicar, pero el diagrama tiene una plasticidad que hace que no es rígido, no es jerárquico, es muy de exploración, es mucho de trabajo de conversar, se construye colectivamente. Entonces creo que igual es como bien pertinente para en el contexto en el que estamos, ¿no? En el contexto que ustedes nos invitan en su ruca, su casa virtual. Así que vamos a compartir una breve presentación. Vamos a hacer una parte primera expositiva, como lo más aburrido, digamos, pero es para darles un marco que puedan entender un poco de qué es lo que es el diagrama, para qué lo usamos, de dónde viene, bla, bla, bla. Y después vamos a hacer una parte práctica, ¿ya? Que va a consistir en que nos vamos a dividir en dos grupos y vamos a empezar a hacer diagramas. Y después vamos a juntarnos de nuevo, todos y todes, para socializar la experiencia de qué fue para ustedes construir estos diagramas y cómo se fue entretejiendo también nuestras memorias, nuestros diagramas se van a entretejer. Ya, ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Ahí. Bueno, este taller de diagrama, esta práctica del diagrama nosotros la comenzamos a realizar bueno, desde el año 2015, pero donde más lo pudimos desarrollar en extenso fue en Londres 38, Espacio de Memorias. Fue un antiguo centro de detención y de tortura en dictadura,
un centro clandestino que está ubicado, no sé si ustedes conocen el barrio París-Londres, está ubicado, pucha, en el centro, está al lado de, ¿cómo se En llama ese espacio? Universidad de Universidad de Chile. Chile, Ujú. por ahí. Hay una iglesia también, por ahí está ubicado. Un espacio muy central, pero que, bueno, como contaba, fue un lugar de tortura y exterminio. Y en ese lugar, que entienden la memoria también muy abierta, como no solamente la memoria como un lugar del pasado, sino entienden la memoria como la memoria de un lugar del pasado y del presente. La dictadura no se acabó con la vuelta a la democracia, sino lo que propone el 38 como espacio es que dice, bueno, estas violencias de la dictadura se han perpetuado y por lo tanto por eso también es importante entender que estas memorias son del pasado y del presente. También hemos resistido y también esa estrategia tenemos que ir traspasándolas hacia el presente y también pensándolas para las generaciones que vienen. En ese contexto que estuvimos trabajando en 98 desde el 2016 hasta el 2018 más o menos, hicimos una exposición, también que duró casi un año, participamos activamente de ese espacio y después trabajamos haciendo asesorías curatoriales y pedagógicas. Implementamos también esta práctica del diagrama para trabajar con estudiantes secundarios movilizados, tratando de poder ayudarles a articular los malestares que tenían, ¿cierto? Y vincularlos como con una genealogía de una historia que quizá ellos o ellas no dimensionaban, ¿cierto? Que lo veían más inmediato como cosas que les pasaban a ellos en sus colegios, pero en realidad tenía que ver con un gran entramado, ¿cierto? De capas y capas y capas de historias, de violencias, de resistencias, de tensiones. Y el diagrama fue nuestra gran metodología de trabajo que desarrollamos. Acá, por ejemplo, se ve un resumen de estos que hacíamos. Si se fijan, no son elaborados, así tan hermosos, ni tan pulcros, sino son muy del hacer y del borrador. Son cosas que todavía no son ideas elaboradas, pero que a través de la intuición vamos articulando las relaciones entre distintas palabras o conceptos, experiencias y realidades. ¿De dónde tomamos el diagrama? Como para también ahí decir, bueno, de dónde no es que lo inventamos de cero, sería una mentira decir eso. Nosotros queremos entender el diagrama también como parte de una historia de entender la forma de pensar distinta al pensamiento occidental y lineal, como una forma de pensamiento que avala solamente la racionalidad. Y en esa búsqueda de tratando de buscar, ¿cierto?, una genealogía del diagrama desde una perspectiva indígena, nos encontramos con los grabados de Felipe Guamán Poma de Ayala, que fue un noble quechua como de 1550 hasta 1620 por ahí, que vivió Felipe Guamán Poma de Ayala, y lo que hizo, en contexto específico, él era escribano, y él tuvo a cargo de hacer hizo crónicas y estos dibujos, estos grabados, que denunciaban lo que estaba sucediendo en el Imperio Inca. Y él se los tenía que mandar al rey Felipe III, creo, para contarle como hecho verídico lo que estaba pasando. Y lo que hacía Felipe Guamán Poma era que empezó a denunciar el abuso que hicieron los españoles, ¿cierto?, en todo este lugar. Ahí pasó la nonita. Y lo interesante de esto es que Felipe el Guamán Poma ordena el mundo de una manera como para los españoles al revés. Siempre ponía en la parte superior todo lo que tenía que ver con el mundo indígena y abajo de cómo disponía los elementos en el dibujo, ponía siempre, no sé, la iglesia, lo que hacían los españoles, etc. Entonces ahí es interesante porque pone también, ordena el sur y el norte de manera al revés. Entonces los españoles decían que él lo hacía como porque era un indio y era tonto y era torpe. Pero esta idea de estos grabados en Guamán Poma
Después los va a tomar Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga que vive en Perú, en Bolivia, y ella hace una relectura contemporánea de estos grabados. Y ella se da cuenta que también ahí hay un gesto muy subversivo en Felipe Guamán Pomada Ayala en cómo ordena los elementos. Está contando una historia oficial al rey de España, pero como pone los elementos dentro del grabado, está diciendo otra cosa. Entonces se empieza a leer un subtexto. Ese subtexto es el que nosotros vamos a entender como un diagrama, porque Felipe Guamán Pomada Ayala toma decisiones de qué cosas van a ir ordenadas de cierta manera para contar otra cosa. Como, no sé si ustedes conocen los quipu, que son unas especies de cordones que se ramifican con subcordones. Es un sistema de escritura también del pueblo, los pueblos andinos, no solamente quechua, sino de todos los pueblos andinos que viven por ese territorio, y era un sistema matemático, de ciencia, etcétera. Contaba historia, y todavía no es 100% traducido porque el pensamiento occidental no puede entender esas lógicas de escritura. Fíjense en esta imagen cómo Felipe Guamán Poma denuncia también la violencia como de las mujeres, ¿cierto? Y del trabajo, como los españoles, o estos como curas, ¿cierto? Les obligaban al trabajo, y eso todo solo empieza a denunciar. Bueno, acá hay un diagrama que hicimos también en nuestra comunidad, leyendo, por ejemplo, las capas de historia de un territorio en específico, que está ubicado en el sur de Chile, que se llama Neltume. A lo mejor ustedes lo conocen como Huilo Huilo, que es como un parque, pero bueno, el pueblo se llama Neltume, y el pueblo de Neltume tiene una historia política muy, muy importante. Por ejemplo, bueno, es territorio mapuche. Cerca de Neltume murió Macarena Valdés en un proceso de recuperación territorial. Pero también en el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Los trabajadores, bueno, ahí hay una industria forestal muy grande, y los trabajadores en el gobierno de la UP se tomaron los terrenos de estos terratenientes, de esta industria forestal, y los trabajadores, los obreros fueron los que se tomaron estos fondos, y ellos administraron esta industria forestal. Fue un proyecto único, utópico también en todo el mundo, fue muy pionero, por lo que después en dictadura, por supuesto que fue duramente reprimido. Y bueno, una célula del MIR en los años 80 se sitúa en específico en el TUME por la historia política que tiene, y ahí tratan de organizar un intento de guerrilla contra la dictadura. Pasa porque está, está muy en la frontera con Argentina, entonces pasaron por la frontera muchos clandestinos, y la idea era organizar una guerrilla contra la dictadura. Y bueno, estas personas la mayoría fueron asesinadas. Se dice, la historia oficial cuenta que fue una guerrilla, pero en verdad no sé, eran 16 personas contra 200 militares. Entonces no fue una guerrilla, fue una masacre. Y nosotros lo que hicimos fue, a través de este diagrama, porque como la industria forestal tiene un residuo que es el acerrín, en este pueblo hay un cerro de acerrín que se ha acumulado por más de 80 años, que es como del tamaño de una duna. En medio de todo el bosque verde se ve esta mancha naranja, porque es de árboles nativos. Entonces trabajamos nosotros haciendo este trabajo de arte, en donde imaginábamos que leíamos si cortábamos ese cerro de acerrín, leíamos las capas de la historia en esta materialidad. Y este es el borrador. Después, ya más elegante, ¿cierto? Ya aplicando ya más otros lenguajes, este borrador de diagrama lo convertimos ya en una pieza de arte contemporáneo. Que este diagrama era una instalación donde se le proyectaban videos. Bueno, eso sería como lo que yo les diría. Ahora le doy el pase a Ale. Claro, para seguir, digamos, enmarcándonos en lo que vamos a hacer en la práctica, vamos a definir conceptos básicos acerca del diagrama. Bueno, como sale ahí, vamos a proponer definiciones. La idea es que también a partir de esto ustedes también vayan generando su propio entendimiento, ¿no?
del diagrama como una expresión gráfica inacabada que consiste de elementos, vínculos que ponen en relación esos elementos, formando así una estructura o patrón. Es posible denominarlo como mapa conceptual, mapa mental, mapa de idea, entre otros. Entonces, eh, es un mapa, ¿no? Es algo, tiene algo cartográfico dentro que nos puede llevar de un lugar a otro, ¿no? Hay una distancia, hay una relación, una tensión que se hace entre los distintos conceptos que uno elija, ¿no? La siguiente, Antonio, por favor. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para poner en movimiento y en relación ideas, conceptos, materiales con el fin de ponerlo a disposición de una revisión y pesquisa colectiva. Yo creo que aquí lo más importante es la pesquisa colectiva, ¿no? Nosotros entendemos y como personas que estudiamos o estamos estudiando, entendemos que gran parte de nuestro conocimiento tiene mucho de la validación colectiva, ¿no? De la revisión colectiva, de revisar cosas que ocurrieron hace tiempo y decir, claro, aquí hay un valor, ¿no? La idea es hacer esto con uno mismo, ¿no? Para eso nos sirve, para un poco hackear la memoria que tiene uno y tratar de encontrar nuevas relaciones, ¿no? La siguiente, y eso es la que nos viene, que para qué lo utilizamos. Para expresar nuestros procesos, poner en relación dudas, materializándolos gráficamente para comunicar un malestar, un problema que necesita de otras formas de representación. Yo creo que lo más importante es las otras formas de representación. Esa posibilidad que abre el diagrama es única, ¿no? Mezclar la palabra con el pensamiento, con la acción de escribirlo también, como una práctica política, ¿no? Que viene desde el lugar de enunciación más personal que tiene uno. La siguiente, Antonio. Claro, y ahora, ¿cómo lo hacemos, no? La mejor manera de hacerlo colectivamente es hacer los borradores manuales y claro, esto después se va estabilizando y graficando y ahí uno se va entendiendo como también de otra manera, ¿no? Como uno también se aproxima a las problemáticas, cómo uno las comunica, a qué uno le pone más énfasis. Y en ese sentido también lo ideal es como experimentar, tratar de salirse de los estilos formales que uno tiene de escritura, ¿no? Y esta aproximación yo creo que nos puede servir no solo para lo mental, yo creo que para lo que a ustedes quizás les es más contingente, que puede ser el espacio escénico, como lo comentamos con Antonio al principio de la reunión, o también los espacios del guión, de cómo se construye un texto, cómo se construye una narrativa, que también el diagrama puede ponerle en algún grado de crisis, digamos, para, sobre todo ahora en esta virtualidad, ¿no? Que es como esta crisis constante, digamos, como sanitaria y colectiva que nos trae esto. Y bueno, eso relativo como al marco técnico del diagrama. Sí, y para cerrar, esta es una cita de Deleuze, que también de ahí nos agarramos como teóricamente para hablar del diagrama. Y básicamente lo que, como resumen, pero Deleuze en este texto comenta un cuadro y a partir de ese cuadro se empieza a dar cuenta de que hay relaciones entre ciertos elementos del cuadro que él llama como diagrama. Y dice acá que el diagrama es un hecho de caos. El diagrama no trata de ordenar, no hay una jerarquía necesariamente, sino el diagrama es un germen de, creo que lo dije, un germen de caos. El diagrama no tiene una finalidad de llegar a un objetivo como un producto, sino el diagrama precisamente es el proceso. Y el diagrama, como al ser un germen de caos, siempre es inestable, siempre se va haciendo en el camino. Por eso nos interesa el diagrama a nosotros. Como Epupillán, eh, no somos LGTB tampoco, no nos interesa como habitar ese lugar, ¿cierto? Como de los activismos LGTB. Pero tampoco, ¿cierto? Los mapuches dicen que somos tan mapuche porque somos de la ciudad, porque no tenemos cara de mapuche, porque además ser mapuche gay, eso no existe.
empieza todo eso a mezclar, po. Pupillán también tiene un germen de caos. Pupillán es difícil de decir que una identidad, una categoría, ¿no? Mi experiencia de Pupillán es distinta a la de Lale, la de Coti, la de todas las personas de Pupillán que conocemos, la hemos vivido distintas. También compartimos cosas en común, y eso es lo que pensamos como el diagrama, como nuestra capacidad de caos todo el tiempo, de ser difusos, difusas, de que no hay jerarquías. Eso es el diagrama, como una manera de no jerarquizar las ideas, sino ponerlas en relación y fijarnos en las relaciones que construimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un diagrama. Esa es la actividad. Bueno, eso fue nuestra parte expositiva. Tratamos de sintetizarlo lo más posible, porque lo que nos interesa ahora es como que hagamos del diagrama una experiencia, con la dificultad, ¿cierto?, que es también hacerlo en este contexto. Ideal, esto se hace como nos ponemos en círculo, trabajamos la escucha atenta, donde cada persona va hablando y todas los vamos escuchando. Pero aquí, bueno, el Zoom no nos ayuda, incluso con estas pantallas cuadradas, no nos da otra posibilidad, pero lo vamos a intentar. Así que lo que vamos a hacer ahora es dividirnos en dos grupos. Un grupo va a estar con el Ale y un grupo va a estar conmigo. Y lo que vamos a hacer es vamos a conocernos en torno a una actividad que va a consistir en generar diagramas. Entonces, si tienen, ojalá un lápiz y un papel, sería ideal. Eso es como ¿Puedo lo principal. hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, hola, aprovechando de saludar. Em, Quería preguntar si podrían explicarnos cómo se leería el ejemplo de diagrama que hicieron. Porque, como por favor, eso, Sí, para agregar, muy buena más que nada pregunta. como, más que nada como pasar así como los pasos y todo, sino que en verdad porque era como una mezcla entre un gráfico, pero tenía como, eso me interesaría como saber cómo se lee. Se lee como tú quieras. No hay un orden para leerlo, porque precisamente es un germen de caos y no hay una jerarquía. Ujú. A diferencia de un mapa conceptual, ¿cierto? Que parte de un concepto inicial y te arma la subparte y eso te orienta a cómo a leerlo. Tú en el diagrama puedes entrar por donde tú quieras. Entonces, súper caótico. Lo van a entender, muy buena pregunta, Paulo, y lo van a entender, lo van a empezar a entender cuando lo hagamos. Porque cómo vamos a entrar tiene que ver con cómo tú te conectas, con cómo se va construyendo colectivamente un diagrama y cada persona, ¿cierto?, va compartiendo algo y le va añadiendo elementos al diagrama. Entonces, cada diagrama va a ser distinto, pero a la vez van a tener cosas en común. Entonces, van a poder entrar de distintas posibilidades. Eso es lo interesante del diagrama. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿No? Y bueno, lo otro, aquí nosotros no somos autoridad ni la policía del diagrama. O sea, les compartimos esto que hemos desarrollado para que ustedes también más adelante a lo mejor puedan inventar también sus propias formas de entender el diagrama. Porque el diagrama es muy intuitivo. Entonces, no, como es caótico, no tiene orden. Y eso es lo que nos gusta. Nos vamos a dividir en dos grupos, ¿ya? Vamos a trabajar aproximadamente 40 minutos y después vamos a volver acá al espacio común y vamos a compartir qué trabajó el grupo, ¿cierto? Un grupo y el otro, para no ponerle uno y dos. Así que eso. No sé si nos pueden hacer un break room. Ahí el Rodrigo está gestionando. Gracias. En eso estoy armando las sesiones. Entonces, la sesión 1 va a estar Cami Cruces, el Ale, Amadísimo, Antonia, Catatón, la Catalina Rosas y el Diego. ¿Ya? Y en el grupo 2, estoy esperando que se carguen para asignar a Antonio, Francisca, Mariana, Paulo, Priscila, Raúl y la Cheli. ¿Ya?
40 minutos, entonces, estamos. Salimos del break room, Sí. ¿cierto? Sí, solo que al parecer el otro grupo todavía no Sí, el termina. otro grupo todavía está. Suele suceder que a veces hay un grupo que se extiende mucho más. Claro. Ale, tengo una pregunta. Sí, adelante. Este Hola, diagrama, hola. ¿cómo Tengo- les fue? Ay, el amadísimo estaba Sí, haciendo estaba una haciendo pregunta. justo estaba haciendo una pregunta a Mauricio. que el diagrama yo lo puedo hacer con alguien y la lectura que le doy es algo instintivo también, hacia dónde lo llevo, hacia dónde, en qué se encuentra, en qué nos encontramos, en qué no. Eso es todo, toda esa interpretación es algo instintivo. No, Sí, no hay no hay algo correcto y algo erróneo, ¿no? no, viene de tu experiencia situada, es una proposición. Tú estás haciendo una proposición de entendimiento también. No, aquí no hay una policía del diagrama, de nada. Nadie te va a decir si esto está bien o está mal, sino que al contrario, el valor tiene que ver con eso, desde cómo tú, como amadísimo, puedes entablar un puente, digamos, con los conceptos de otras personas o la manera de ver el mundo de otra persona. Y eso es lo que se pone en valor y eso es lo que es lo más rico del diagrama, ¿no? Que es como una amplificación de este mundo interior a través de esta práctica diagramar. Excelente. ¿Cómo sería bueno que ahora compartiéramos? Tengo muchas ganas de saber qué pasó en el otro grupo. Así mi ansiedad me gana, pero me imagino que estamos parecidas. Entonces no sé quién quisiera cómo compartir, qué hicieron, cómo se sintieron, y también compartirnos sus borradores de diagrama. Eso sería bueno. ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo comenzar. Súper. Acá está el mío. No sé si se ve tan bien. Y esta lo dividí como en dos partes. Esta es como el pasado y este es como el presente. Los leo, ¿no? Bueno, en el pasado está el nacimiento, la sangre, el género, el orden, la mujer, el cuerpo, la moral, la rebeldía, el patriarcado, el hombre y el dinero. Y en la parte del presente está el amor, la piel, la danza, música, fuego, corazón, vida, muerte, ilusión y fe. Eso es un poco lo que yo hice. ¿Y cómo te sentiste si nos pudieras Sí, compartir? me sentí muy bien. Como que quiero hacer más. Tengo ganas de hacer muchos más. Y, y compartirlo. Por eso estaba preguntando de qué manera, cómo mediar esto, porque me parece súper una instancia muy linda, como de unión, muy importante. Mira, Así por que, ejemplo, ay, disculpa, no, malísimo, eso, pero en nuestro grupo les voy a compartir lo que se nos ocurrió, como terminamos los diagramas y después yo les contaba otros ejemplos también, creo que les podrían servir. Miren, hicimos dibujos después. Después de que hicimos esto de las palabras, se nos ocurrió hacer en los minutos que nos quedaban dibujos de un recuerdo. Dibujar un objeto que me vinculara a un recuerdo, en torno a lo que habíamos hablado. Yo dibujé eso. No tiene mucho sentido, ¿cierto? No es visible lo que quiero decir. No sé si podrías mostrar los otros dibujos que hicieron en el grupo.
Perdón por la precariedad, pero este es mi dibujo. No sé si quieren mostrar los otros también, que no los vimos, pero aprovechar de verlos también. Un árbol. No sé, ¿qué es eso, Paulo? Em, es como, es que me fui en una volada, la verdad, si soy sincero. Si se fijan, no hay una relación aparente. Es como no aparece el diagrama. Pero ¿qué hacemos como con la práctica del diagrama? Es construir los vínculos, hacerlos visibles. Y eso es sumamente intuitivo, subjetivo también, ¿me entienden? Es una manera también de donde no vemos relaciones, empezar a construirlas. Por eso decíamos que como Epupillán para nosotros nos ha servido mucho esto, porque hemos podido generar espacios de empatía también, en cruzándonos nuestros recuerdos, tan una cosa tan simple como eso. Por ejemplo, recuerdo de que yo conté la historia de que para mí, venirme a vivir acá, me tuve que venir con una maleta. Y dentro de las cosas que no me cabían en la maleta, era mi telar. Entonces tuve que dividirlo. El aire me ayudó, de hecho. Lo cortamos y a última hora le compramos esas cositas y lo metimos a la maleta y llegué acá, lo desarmé y lo atornillé y lo construí en... De hecho, no sabía ni decir destornillador porque no tenía. Y fue la primera palabra que aprendí en inglés que fue screwdriver, que era como destornillador. Tenía que hacer haciendo señas a un caballero así como, y no cachaba nada y logré comunicarme, porque yo no hablo inglés, estoy recién aprendiendo, pero fue una experiencia que me marcó. Y ahí empezó al tiro, apareció Mariana contándonos acerca de un recuerdo de la torta, cómo también lo comunitario apareció ahí como con esa práctica de hacer la torta, los cumpleaños, y también la idea del abrazo, como estos espacios comunitarios que se construyen también como un abrazo. Entonces, en el relato, acompañado del dibujo o de las palabras, empezamos a ver que se empiezan a armar las relaciones en nuestra cabeza. Y eso es interesante de la práctica del diagrama. Genera empatía, ¿me entienden? No es racional necesariamente. ¿Lo podemos canalizar a cosas conceptuales? Claro que sí. Pero lo interesante, y que creo que también tiene como una cosa media anárquica, es que no, como es un germen de caos, siempre se va a desbordar. Siempre se va a desbordar. Y eso creo que es súper interesante, como sobre todo pensándolo en los lugares que ustedes se mueven, donde creo que es importante la experimentación. Esto es puro proceso. No es necesariamente, tiene la finalidad de decantar en un producto. Nos podemos perder en el proceso. No sé qué más quisiera compartir algo. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuáles fueron sus diagramas? ¿Cómo entienden el diagrama? Yo solo comentar que como que me parece una herramienta muy útil con respecto a unión, pero como una unión sincera y rápida. Como rápida no me refiero como a como de saltarse algo o como de ir como apresurado, sino que creo que la unión y los enlaces son tan, no sé cómo explicarlo, pero creo que es una dinámica o una herramienta muy útil con respecto a cuando, o por ejemplo, siento que cuando la gente no se conoce o, o como la pregunta de por qué estamos aquí reunidos o reunidas, ¿cachai? Siento que los diagramas es un ejercicio como que puede ayudar a resolver como esas preguntas en el momento como del encuentro de como y qué, ¿sí? ¿Qué pasa en este encuentro? ¿Por qué estas personas están aquí encontradas? Eh, eso. Y pueden trabajarlo con las materialidades que quieran. En ese sentido,
también nos permite, incluso en este contexto de virtualidad, ¿cierto? Igual podemos usar herramientas de diagrama. Pese a que, como decía al principio, como esta rigidez también del formato Zoom, ¿cierto? También nos pone como estamos encuadrados. Todas las personas estamos aquí encuadrados. Es distinto cuando estamos, ¿cierto?, presenciales, donde estamos sentados en círculo, nos escuchamos, nos miramos. Si alguien se emociona, eso gatilla que también nos empezamos a afectar. Pero aún así creo que interesante es como trabajar a partir de la intuición y empezar a conectar como la memoria, las emociones, construir también, no dar las cosas por sentido común, ¿cierto? Como todas las personas que estamos acá venimos de lugares distintos y a lo mejor podemos entender lo que es la práctica comunitaria desde lugares distintos. Entonces, a través del diagrama, por ejemplo, podemos construir en común, ¿cierto? ¿Qué nos hace sentido? ¿Cuáles son la constelación de palabras que están alrededor de la práctica comunitaria? No es lo mismo, por ejemplo, creo yo, un colectivo que una comunidad. No son sinónimos necesariamente. A lo mejor para otra persona sí. Entonces, qué interesante es que el diagrama nos puede hacer tangible, puede ser visible estas relaciones, estas proximidades, estas distancias. Eso también es como sugerente, creo yo. No sé si alguien más quisiera compartir. Igual, para que también cerremos pronto por el tiempo de ustedes. Sí, claro, son las 7. Sí, acá son las 2. Quizás para cerrar, decir que como si bien nosotros como comunidad Catrileo Mascarrión nos abrazamos bajo este concepto de Pupillán, tiene mucho que ver con el ejercicio que vivieron, de cómo uno abraza ciertas cosas, ¿no? Por lo menos en el grupo en el que estuve yo, se repetía mucho el ser mujer, ¿no? El patriarcado, los afectos o los problemas de los afectos y cómo también, al igual que Le Pupillán abraza, digamos, a nuestra comunidad no heterosexual, el afecto, la norma, la heteronorma, lo ser mujer también abraza muchas otras realidades. Es decir, todos los conceptos en verdad abrazan muchas otras realidades. Y eso es lo lindo de entender y de poner en valor la experiencia situada, ¿no? Porque uno dibuja un límite también, como de qué estamos entendiendo, como concepto, bajo qué nos estamos abrazando, ¿no? Y eso es una, yo creo que es una práctica muy política, de también desbordar esos límites también, ¿no? Bueno, no sé si ya como también a modo de cierre podríamos llegar a algunas mini conclusiones. Quizás son muy apresuradas, quizás las conclusiones vienen después, eh, quizás ese es otro momento de ustedes, pero sí igual sería importante que pudiéramos como llegar a una idea común, como si pudieran decirlo en una frase o en una palabra, ¿cómo dirían ustedes como el diagrama? ¿Qué sería para ustedes a partir de esto? ¿Cómo lo entenderían? Hola. Hola. Quería agradecer igual la instancia. No sé, me sentí como muy bien. Como, o sea, en realidad al principio, cuando estábamos en el grupo, un poco perdida, no entendía mucho como por dónde ir, pero algo que hubo en o sea, que comentamos en el grupo fue como que primó la intuición y lo genial fue que después teníamos muchas cosas en común.
como decía Ale. Y una de las cosas que noté, no me acuerdo en qué momento ni quién lo dijo, pero anoté que el diagrama era construir colectividad encontrando puntos en común. Y eso lo escribí así como destacado. Y como que esa es la conclusión que saqué. Gracias, Antonia. A mí también hay una frase también y algo que apareció mucho en el grupo en el que estuvimos que también me hizo mucho sentido y que tiene que ver con tejer con palabras, el diagrama como un tejido con palabras y un tejido colectivo en palabras. Y eso también me pareció precioso, como eso también lo podemos ver en nosotros, en los grupos con los cuales trabajamos, cómo eso también se puede proyectar y extender en el trabajo que realizamos. Así que muchas gracias también por la instancia, por estos momentos también, por esta reflexión. De nada. Yo, bueno, igual también agradecer como por la enseñanza respecto al diagrama y a su construcción y a su lectura y como a su ejecución también. Y yo me quedo, igual quizás repita, pero me quedo con la palabra herramienta, y una herramienta no categórica, sino que una herramienta como entrelazadora, más que nada, como de construcción, como que construye hacia algo, sin como categorías ni eso, que me gustó mucho. Gracias. Comentar un poco igual lo que dije cuando estábamos en grupo, que me pareció muy interesante cómo ciertos conceptos se conectaban desde también lugares súper distintos y de experiencias súper distintas, y cómo también puede servir para poder comprender el colectivo, también saliendo un poco desde la individualidad, sino como comprender y conocernos como colectivo, para entablar relaciones, para afiatarlas, y ahí también ir trabajando en conjunto, quizás hacia una dirección en particular. Y también reflexionaba en relación a que cómo esta práctica sirve al mismo tiempo para desjerarquizar el colectivo. Porque muchas veces cuando nos juntamos, cuando nos encontramos, se notan, se revelan también ciertas jerarquías. ¿Quién lidera aquí? ¿Quién lidera allá? ¿O a quién le pregunto? ¿A quién no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esta práctica también como una horizontalidad dentro del grupo en el que todos podemos confiar en todos, ¿no? Y nos disponemos y nos entregamos para todos, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Y además de agradecerles mucho la experiencia, creo que fue una bella forma de comprender otras prácticas y otros espacios que creo que también nos sirve mucho para ir investigando hacia otros lugares. Al menos yo no lo conocía y nada, muchas gracias, estoy muy agradecido y creo que no me quedan más palabras más que agradecer con mucho amor y mucho cariño. Gracias. Las recibimos también. Parte de poder escucharle y compartir. O sea, somos personas que no nos vamos a reproducir, incluso somos una comunidad que no se va a reproducir. Pero sí nos interesa multiplicarnos a través de nuestras experiencias. Y hacer estas instancias son súper nutritivas, como también hay una decisión nuestra de decir, bueno, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Y esto es también un alimento, es una motivación. Nos interesa mucho conocer a otra gente, otros colectivos, como brindar herramientas. Como ustedes decían, aquí no hay una cosa jerárquica. Y al diagrama podemos entrar desde donde tú quieras. Lo importante es dejar algunas pistas de relaciones, ¿cierto? A través de líneas, puntitos, círculos, etcétera, que nos permitan comunicar, ¿cierto? Un posible recorrido, pero incluso se puede hacer otros.
Y esa es la gracia del diagrama. No sé si alguien más quisiera decir algo para ya dar la última palabra. Bueno, no sé si les parece ya que cerremos. Agradecerles. Disfruté bastante yo también el conocerles un poquito, conocer un poquito de sus mundos. Así que nada, cualquier cosa escríbanos. Yo igual quería decir algo, como primero, gracias a los invitados por darnos como esta experiencia del diagrama, porque yo tampoco la conocía. Y también para los chiques del curso, como información, que nosotros sabemos que la otra semana no tenemos clase, pero igual con el equipo gestionamos como una masterclass porque tenemos una invitada desde Inglaterra, como around the world, around the world ahí de todos lados. Y vamos a enviarle un mail con información por si alguno desea conectarse a esa masterclass. Va a ser abierta a todo público y ahí vamos a estar entrevistándola ahí en inglés y ahí compartiendo con ella también de su experiencia allá en las Europas. Así que eso. Sí, en poco vamos a tener una clase abierta, como abierta a todo el mundo, sobre teatro comunitario. Vamos a tener invitada a Rachel McGurry, no sé cómo se le pronunciará, pero McGurry, ya. Priscila, que es nuestra aquí, sí, equipo Around the World, va a estar ahí traduciendo y haciendo una entrevista en vivo también, así que para que, si quieren y les interese, se puedan conectar a esta cátedra abierta que vamos a tener también, en esta idea también de generar todo el espacio. Y agradecerles, Ale, Antonio, agradecerles profundamente el que estén acá, agradecer a los estudiantes que se hayan dado también la posibilidad de encontrarnos hasta ahora, y nada, yo termino esta clase muy feliz, muy contento de todas las cosas que se pueden seguir haciendo y compartiendo. Así que vamos súper bien, vamos a ir bien encaminados en este curso. Así que muy, muy, muy feliz. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Antonio. Siempre Gracias. un placer seguir aprendiendo con ustedes. Así que nos encontramos en otro, ya saben, la próxima semana. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense Gracias. mucho. Chao a todos. Buen Muchas fin de gracias. semana. Chao, Adiós. cuídense. Chao. Chao, cuídense Chao, mucho. Peguayo. Chao, 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 cuídense. cuídense. Gracias, gracias, Espero que muchas ya gracias. estén mañana. Chao, chao, cuídense. Chao. Chao, chao. Cuídense. Chao. Gracias. Antonio, gracias. De Chao, Fran. nada, gracias a ustedes.